Bueno, yo soy de profesión original ingeniero forestal, pero siempre he sido fotógrafo aficionado y pintor también, hasta el día de hoy. Por eso los paisajes para mí son una cosa tan importante, digamos. Han sido muy importantes en mi vida, tanto profesional como artística. El libro lo que quiere hacer es integrar justamente las distintas perspectivas que hay en la sociedad sobre el paisaje, integrar lo estético con lo científico, lo histórico con lo económico incluso. Entonces hay una integración, una relación entre temas científicos, temas estéticos, temas históricos, sociales. Trato de abordarlo como un todo. Y cuando analizo el paisaje desde el punto de vista de la ecología, por ejemplo, analizo la vegetación. Hay, por ejemplo, vegetación nativa, que a su vez se divide en bosques primarios, bosques secundarios. Hago un análisis social de las imágenes en que las explico desde el punto de vista de la historia de uso de ese territorio, de quiénes han habitado ahí, cuál es la relación de esos habitantes con ese territorio, de qué vive esa gente y por qué está ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo me pregunté, digamos, con verdadera curiosidad cuando Luis me invitó o me pidió que le presentara el libro, porque habíamos hablado muchas veces de ese libro, pero en términos informales, ¿no es cierto?, en situaciones de vida social. Entonces no habíamos hablado nunca del libro en serio. Y me dijo, bueno, me gustaría que lo presentaras, entre otras cosas, porque creo que en tu literatura aparece mucho el paisaje. Entonces creo que algo tendrás que saber decir sobre eso. Y yo creo que después de leerlo, y hoy día lo volví a revisar, y me daba cuenta que sí, que efectivamente hay una curiosa, digamos, vocación que yo llamaría media humanista y aunque ya está bastante manoseado el término, pero transdisciplinaria en el esfuerzo que hace Luis en este libro. Bueno, en ese sentido, lo primero que quisiera decir es que yo creo que el libro, no sé si cuán premeditadamente o no, tiene vínculos con una cierta tradición muy contemporánea en las ciencias de la cultura y en la filosofía, que comprenden el paisaje, y yo diría algo más amplio y quizás un concepto más filosófico, comprenden el espacio, ¿no? Por la vía sobre todo de su experimentación por una parte y por otra a través de las connotaciones y sus orígenes como una noción más bien cultural. Que el libro de Luis, sin querer queriendo, está en esa tradición de concebir el paisaje y el espacio en términos mucho más, digamos, como no sé cómo decirlo para no repetir los mismos conceptos, pero más plástico, ¿no? Más en permanente transformación, en el fondo, no como un asunto, digamos, la última palabra sobre ese paisaje, sino una idea de paisaje que se construye históricamente, pero que también se construye, y eso es lo curioso, por vía de la imaginación estética. Y de hecho yo creo que por eso no es casual, y a mí me llamó mucho la atención que haya tantas citas, por aquí las anoté incluso, que yo me pregunté en algún minuto, ¿qué hace un ingeniero, ¿no? Un ingeniero forestal, pero finalmente un ingeniero, con todos los prejuicios que tenemos, ¿no es cierto?, los de las áreas de la humanidad, que no somos ni por lejos, digamos, cartesianos, ni positivistas, incluso nos jactamos de no serlo, como a veces con excesivo orgullo, ¿no? Nos haría falta un poquito de rigor cartesiano y positivista a veces. Pero ¿qué hace un ingeniero que muy de soslayo sostiene de alguna manera el marco teórico, por llamarlo de una manera un poco pedante, pero que hay un marco teórico detrás de esto, siendo un libro de divulgación, lo quiere tener, que habla de ecología, que habla de praderas, que habla de silvicultura, como hablábamos recién con Pablo, qué sé yo, que hace citando en ese marco teórico a escritores como, los anoté porque me impresionó, ¿no? Pablo Neruda, Raúl Zurita, Oscar Wilde, ¿no? A un psicólogo de apellido Arnheim, ¿no?
a filósofos como Louis Oyarzún, a un historiador del arte como es Gombrich, ¿no? Ernst Gombrich. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué recurre a ese aparato? Porque si revisamos, digamos, es un poco el sostén conceptual por momento. Me gusta a mí la idea de pensar que, y lo anoté aquí, ¿no? Que no es el lugar el que inventa una literatura o un arte, sino la literatura la que inventa ese lugar, o sea, la que inventa ese mito de que hay algo así como ese lugar. Entonces, y yo estaba pensando en eso cuando leía el libro y me sorprendió mucho una cita, digamos, de Oscar Wilde que yo creo que le da la razón a esto que estoy diciendo, y la comento, si la quieren la cito, digamos, si la quieren comentar. Dice: es la naturaleza la que imita al arte. Miren que al revés. Se supone que era el arte el que imitaba a la naturaleza, ¿no es cierto? El que mirando a la naturaleza tenía su fuente, digamos, y estaba en esa contemplación intentando representarla y reproducir esa belleza. Y la cita de Oscar Wilde dice justo lo contrario. Podríamos preguntarle a Luis Otero por qué la pone ahí. Yo creo saber por qué. Es la naturaleza la que imita al arte. Porque es el arte de alguna manera, y esta es la apuesta mía, es decir, es la imaginación estética la que de alguna manera produce simbólicamente esos paisajes, ¿no? Es decir, está de alguna manera determinando cómo esos paisajes van a ser diseñados, van a ser pensados, van a ser incluso habitados, ¿no? Luis hace con ejemplo, porque es muy fotográfico el libro, ¿no? La mayoría de las fotos son tuyas. Son 280 fotos. Claro, y son de distintos paisajes. Y entonces no hay aquí una cosa moralista con plantear de que las plantaciones de pino y eucaliptus sean feas porque sí, porque también hay una especie de corrección política y hay que decir que no es cierto que... No, pero sí, por ejemplo, hace la crítica de ciertas plantaciones que sí respetan una cierta curva o línea, ¿no es cierto?, del cerro, o ciertas caídas de agua, que se ven harto más bonitas que las que son realmente como un cuaderno cuadriculado, ¿no es cierto?, sobre el cerro y que lo dividen de manera absurda. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parecieron muy bien porque me gustaron mucho, porque no me parecieron tan moralistas, ¿no es cierto?, y tan taxativas, ¿no? Esta convivencia de lo cultural, de la historia, y por eso se llama de la naturaleza al paisaje, ¿no? Suponiendo de que la noción de naturaleza sería la más original y la más prístina, la más salvaje posible, hacia el paisaje, que sería un asunto más construido social y culturalmente. Muchas gracias, Antonia. Yo le pedí a Antonia que presentara el libro porque Antonia está en el lado contrario donde yo me ubico. No estoy tan contrario como... Ahora voy a defender yo. Ahora te voy a defender. Porque ella está en el mundo de las humanidades, en el mundo del arte, en el mundo de la imaginación, y yo teóricamente estoy en el mundo de la ingeniería, de la naturaleza y de lo biofísico. Y yo creo que los dos estamos perdidos, porque el mundo real no es el tuyo, ni es el mío. Sí, es verdad. El mundo real es la interacción entre esos dos mundos. O sea, es un tercer mundo, el mundo real. No son los ríos, ni los árboles, ni las montañas, y no es la poesía, ni la literatura, el mundo real tampoco. La realidad es la interacción entre esas dos cosas, mi imaginación y el mundo biofísico. Esa es la realidad al final. Por lo tanto, hay muchas realidades, cada uno tiene la suya, ¿no es cierto? Porque depende de la imaginación que yo tenga, cómo yo voy a interpretar el puente, el río y el barco que está ahí afuera. Ahora, ¿sabes qué? Eso lo iba a decir yo también y me robaste la palabra. Que yo creo que está justo entre esos dos paradigmas. Y tal como tú dijiste, cuando uno dice ¿quién soy yo? Yo sé quién soy en la interacción con los otros. Eso lo dicen los psiquiatras. Claro. Uno no es en sí mismo, uno es en la interacción. Y entonces la realidad del paisaje es la interacción con la naturaleza. Esa es la realidad al final. No es la naturaleza, es la interacción con la naturaleza. Por lo tanto,
los dos estamos de acuerdo, parece, y llegamos a una conclusión feliz, colorín colorado. No, bueno, no tanto. No tanto. Hay matices. Hay matices. Ahora, ¿por qué tú dices que no hay una literatura del sur, no hay un arte del sur, no hay Y es que yo creo que quizá es porque no se ha hecho la interacción con el paisaje. Por eso que no hay. Hay gente que lo ha hecho, por ejemplo, si tú miras entre los pintores, que a mí me encanta Westermayer, acá de Valdivia, el acuarelista fabuloso o si uno lee poemas de Raúl Zurita, como yo puse ahí, que es una interacción maravillosa del paisaje. ¿Tú lo puedes leer, Antonio, no? Bueno, si quieres. De Raúl Zurita, que es un ingeniero, es colega mío, y es Raúl Zurita. Mira, este es maravilloso. Pero yo no dije exactamente que no hubiera una, sino que yo creo que hay una, pero hay una porque hay una mirada que comparten sobre un mismo paisaje. Sí. Pero en realidad la literatura es muy heterogénea en sí, al interior, en ese sentido. Bueno, de Raúl Zurita, que supongo que será, no sé esto de qué la habrá sacado, pero El amor de Chile o algo así. Sí. Amarrándose de sur a norte los desiertos, las selvas, los ventisqueros, que no tenían dónde parirse en este mundo, mientras el cielo se estriaba y eran las costas, viniéndose igual que un río entre las nubes. Nací solo para abrazarte, les grita el Pacífico a las cumbres, chocando como choca esta vida contra ellas. Es como un poema de la creación. Eso es literatura del sur. Pero Zurita es del centro. Sí. Cuando uno lee, por ejemplo, a grandes escritores como Vargas Llosa es un paisajista también. O sea, yo disfruto a Vargas Llosa porque me imagino la sierra peruana, me imagino la costa del Perú, el desierto. Después, cuando escribe sobre la selva, uno se imagina inmediatamente la selva. Entonces, un Vargas Llosa sin el paisaje para mí no existe. O un Neruda sin el paisaje no existe. Como gran escritor, para mi gusto. Sí, que no se malentienda, yo no estoy relativizando la realidad de ese paisaje, pero que es difícil de caracterizarlo de manera... y yo creo que tu libro lo demuestra, o sea, es un asunto complejo, con matices, variable en el tiempo, que se ha transformado, que tiene una identidad siempre en desarrollo, no una constante, sino que no hay una permanencia, sino que hay más bien una transformación, digamos. Y en ese sentido creo que se parece a lo que hace el arte y la literatura sobre esos lugares. Yo creo que son estas dos visiones las que conforman la realidad, la de Oscar Wilde y la de Raúl Zurita. Esas son Pero es la naturaleza la que imita el arte, lo que está diciendo es efectivamente que es... Él está diciendo... El arte es que inventa ese lugar. Sí. Es como darlo vuelta en el fondo. Es una provocación, obviamente, pero es para pensarlo al revés. Es decir, no decir, existen, Shakespeare no existe porque, por decirlo así, o su obra no existe porque haya habido una Inglaterra de tales características. Existe una Inglaterra de tales características en el siglo XVI gracias a que existió un Shakespeare que la representó. Esa es un poco la... Pero ahí es donde está, o Cervantes. Cervantes no se podría haber escrito en el trópico. Claro. No tiene sentido, por ¿no supuesto, es cierto? Sí, ni en los bosques de la tundra rusa, tampoco. Tiene un paisaje Cervantes. Tiene un paisaje, por supuesto, sí, estoy de acuerdo. El Quijote. Entonces, yo creo que esa la interacción es la realidad final y yo creo que la cultura, mientras más abstracción haga del paisaje y de la realidad, se empobrece más y más. O sea, ¿qué es lo que espera alguien que viene al sur de Chile? Encontrar literatura como la que Antonia escribió, aunque Antonia lo reniega. Las vocales del verano. Yo no reniego nada. Lo reniega. Las vocales del verano, su último libro, está en un paisaje de la costa del sur y uno huele el sur, siente el mar en tu libro.
el paisaje fundamental. Winston Churchill tenía una frase que a mí me encanta. Él decía, nosotros construimos el paisaje y el paisaje nos construye a nosotros. Somos lo que dice Wells, po. Somos una interacción. No somos ajenos al paisaje ni el paisaje es ajeno a nosotros. Cuando nos enajenamos, yo creo que perdemos todo el valor que puede tener la literatura, la pintura, de nuestra, digamos. Mientras más enajenados estemos de nuestro paisaje, yo creo que el valor es peor y peor, digamos. Si los grandes escritores son los que describen su paisaje. Describe tu pueblo y serás universal. ¿Quién lo dijo? Claro, eso? Escribe tu aldea. Escribe tu aldea y serás universal. Tolstoy, yo creo. Tolstoy. Algo así, no, creo. Ah. Y yo creo que desafortunadamente hay mucha gente que no describe su aldea y por eso no es universal. Sí, porque claro, pero siguiendo exactamente con esa idea y quizás tenemos que ir cerrando porque está llegando el siguiente turno, pero agarremos al público que viene. Sí. Claro. Yo creo que sí, tienes que leer algo tú del libro. ¿Algo sí, del libro? Sí. Es que mis libros son puros copy-paste. Pero podrías leer algo de introducción. Estoy como los diputados. Lo que yo quería agregar a la importancia del libro de Luis, yo creo que tiene que ver con que uno también ve algo que aparece invisibilizado en el día a día. Eso es importante a propósito de la importancia de las escrituras y las representaciones, que es el lado que yo defiendo desde la literatura. Pero él en el fondo nos hace mirar unos paisajes donde yo no los veía tan claramente antes, ¿no? O sea, hasta, digamos, unos bandejones entre carreteras que están medianamente planificados, Luis nos hace volver la vista hacia ellos, porque hay un bosquecito de lingue hay un bosquecito o en otoño, es decir, en el fondo también ese es el mérito del libro, ¿no? Del libro de él, que en el fondo hay que educar en relación al paisaje. Yo creo que esa es un poco la lección. Sí. Verlo, identificarlo, diseñarlo, cuidarlo. Mira, Luis Oyarzún dice, el año 68, dice, me sorprende en Chile la importancia que tiene lo ciego y extraestético, la ignorancia del universo visual. El chileno vive de espaldas al paisaje. Sí. Nuestra ignorancia del universo visual. Y esto viene de la escuela, viene del colegio. A mí me decían que era pajarón porque vivía mirando por la ventana. ¿No es cierto? El que mira por la ventana es un pajarón en este país. Y resulta que es al revés, son los pajarones, los grandes artistas y los grandes científicos. ¿Ah? El pajarón, el campesino de Monteverde, que un día caminando por su predio se detuvo a mirar unos huesos a la orilla de un estero y los llevó a su casa, y después pasó otro pajarón, que era un estudiante de esta universidad, que entró a su casa, se puso a mirar los huesos y le llevó esos huesos a otro pajarón de acá. Descubrieron Monteverde, los pajarones descubrieron Monteverde, el principal sitio arqueológico de Chile. Un pajarón que caminaba por una viña en Parral, de repente se dio cuenta que había una hoja de una parra que tenía muchos más pelitos en el borde que la otra hojita de la otra parra. Ese pajarón le llevó la hojita al agrónomo, y el agrónomo, que también era pajarón, lo buscó en un libro y no pudo encontrar esa hoja, que pensaban que era un merlot y no era un merlot. Ese pajarón le envió la hoja a otro pajarón en Francia, que descubrió que era Carmener. Los grandes descubrimientos los hacen los pajarones, los que miran el paisaje, para mi gusto. El premio Nobel, el casi premio Nobel que le robaron a los físicos chilenos, a Mario Muy y José Massa. Ellos se dedicaron a pajaronear mirando fotografías de supernovas y se dedicaron a comparar fotografías, o sea, el paisaje estelar, y descubrieron una regla para medir las distancias y las velocidades en el universo
un pajarón más vivo de Estados Unidos los invitó para allá y les robó la idea y presentaron eso en un paper y se ganaron el premio Nobel. ¿Tú sabes eso? Así es, les ganaron el premio Nobel, les robaron el premio Nobel. Pero los pajarones de acá fueron los que dieron las bases de todo lo que es hoy día la gran cosmología y lo que son las grandes descubrimientos sobre la expansión del universo. Entonces, cuando a los niños en los colegios les dicen que son pajarones, están liquidando la ciencia y el arte de Chile y condenándonos al subdesarrollo. Ojo con el paisaje. En vez de ojo con el arte. Ojo con el arte. Hoy tenemos que dejar Ya, dejémosle el otro. Bueno, gracias por acompañarnos. Un aplauso para el libro de Luis. Gracias.